Por último, la querida compañera diputada nacional Mara Brauer, fundadora de la Mesa de Género de la Agencia Nacional de la Militancia, con muchas queridas compañeras de todo el país que elegimos militar, aportar nuestro granito de arena en esto que es el engranaje que posibilita a través de la militancia de la organización la transformación y utilizar a la política como una herramienta real de cambio y de equidad. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente la invitación del compañero Agustín Rossi para que esté aquí con ustedes en este encuentro de la corriente de la militancia, en una renovada invitación que más de una ocasión me hizo también el compañero Daniel Filmo, que no sé si está aquí con nosotros y con quien tengo un especial afecto y un vínculo por haber trabajado con él y haber aprendido de él tantas cosas. Por razones cordobesistas difíciles de traducir al idioma nacional, en su momento consideré que no era prudente y por lo tanto, digo prudente, políticamente positivo para nosotros, sumarme de manera más activa a estos espacios de encuentro, de reflexión militante dentro del Frente para la Victoria. Me encontraba entonces conduciendo la Universidad Nacional de Córdoba como su rectora desde el año 2007 hasta abril de este año, por 2 periodos. Y en esa ocasión me tocó aprender a valorar, a intentar fortalecer, a comprometer activamente a nuestra y a las demás universidades nacionales con un proyecto que hizo como ningún otro el más extraordinario esfuerzo de vigorización de la educación pública en nuestro país del que tengamos memoria. Y en ese esfuerzo, la labor del ministro Filmus fue fundamental, no solo en la educación superior universitaria. Debemos a este proyecto tantísimos logros que si solo nos quedáramos en el capítulo de la educación pública de tan extraordinaria significación para la construcción de una sociedad más democrática, verdaderamente soberana, independiente y libre, tendríamos para hablar un rato. Pero esta mesa no está dedicada a la educación, sin embargo no puedo dejar de mencionar su relación directa con los temas que sí están o que forman parte de esta mesa. Una nueva ley de educación nacional, una ley de financiamiento educativo, una nueva ley de educación técnica profesional y sobre todo la elaboración de incontables políticas de parte del Ministerio de Educación y luego de Ciencia y Tecnología para desarrollar un sistema nacional integrado, cada vez más vigoroso y fortalecido de la educación como un derecho. Recién se hablaba en la mesa anterior de la enorme diferencia en la que separa a 2 grandes proyectos y que tienen traducción en cada uno de los temas que querramos analizar, en mi opinión. Entre considerar la comunicación, la información como una mercancía, como un bien transable y considerar la comunicación como un derecho. Y esta distinción que marca la divisoria de aguas que significó introducir en el debate público la nueva Ley Democrática de Medios y el proceso al que dio lugar y la situación que a partir de su plena vigencia y constitucionalidad se abre de aquí en adelante es una, quizás la más significativa de las batallas que en estos 10 años se han llevado a favor de esa misma concepción de la restitución y conversión en políticas públicas de más derechos para todos y todas. Y muy especialmente, como bien citaba Graciela recién, de aquellos instrumentos que en materia de legislación nuestro país nos ha podido conquistar después de un debate democrático en el Congreso y después de procesos de legitimación social previos, como el que ejemplarmente es un caso el que permitió dar legitimidad y consenso a la nueva ley de medios, un proceso, digo, en el que esta nueva legislación nos ha convertido en una sociedad más igualitaria justamente porque ha puesto al Estado a trabajar para
elaborar leyes que protejan especialmente a los más débiles. En esta materia no hay forma de no ver que desde 2003 hasta aquí, solo si consideráramos la legislación aprobada en el Congreso de la Nación en estos años en materia de igualdad de géneros, de igualdad de derechos entre mujeres y varones, y mujeres, mamás, embarazadas, niñas, adolescentes e incluso identidad de géneros en el sentido más amplio y no sexual de la palabra, lo que ha ocurrido en nuestro país en estos 10 años ha sido una revolución democrática extraordinaria. Podríamos mencionar aquí, probablemente no todos los más fervientes y conscientes militantes aprecien en su magnitud la enorme cantidad de significativas leyes que la democracia argentina en estos 10 años de transformaciones ha conseguido aprobar y empezar a poner en vigencia para transformar una cultura machista, conservadora, todavía profundamente arraigada. No han sido otros gobiernos democráticos, no por casualidad, los que han impulsado estas transformaciones. Huelga decir aquí el papel activo que la presidenta Cristina Fernández ha tenido en promover muchas de estas iniciativas. Solo para recordarnos algunas de ellas: la ley de parto humanizado en 2004, el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica de 2006, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en 2006, la Ley de Protección Integral a las Mujeres en el año 2009, la Ley de Matrimonio Igualitario, con todo lo que representa también para mujeres y varones en materia de constitución de igualdad, ese fabuloso proceso de legitimidad social previo que lo llevó a la agenda de los partidos políticos al Congreso de la Nación y permitió convertirlo en ley. Ni qué decir las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional de la asignación universal por hijo destinada privilegiadamente a las mujeres responsables principales del cuidado de la educación de sus hijos, la asignación universal por embarazo, la protección integral a las mujeres y la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual, la modificación del Código Penal incorporando delitos contra la integridad sexual en el año 2012, el régimen de derecho a la identidad de género, que déjenme contarles orgullosamente nuestra universidad aprobó antes que esta propia ley, antes que ninguna otra universidad, por procesos que solo muestran no el orgullo de haberlo hecho primero, sino muestran el avance de las conquistas, la lucha y la concientización de las propias comunidades en estas materias hasta que consiguen tener adecuado reflejo en la agenda política del gobierno. La modificación del Código Penal incorporando el delito de femicidio, la ley de prevención y sanción de la trata de personas, que también es un efecto, entre otras luchas, de la tarea incansable de Susana Trimarco y el caso de Mónica Verón Zurita. De derechos laborales, el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, una ley que muchos de estos sectores opositores que se eligen y se reeligen en nombre de la defensa de la República, las instituciones y la plena democracia y la libertad de expresión normalmente no se sientan a debatir y no tienen el menor interés en participar en su sanción. La ley de fertilización humana asistida, sancionada hace poco, la creación del registro de delitos contra la integridad sexual y, en fin, innumerables políticas que ya más allá del marco normativo de las leyes aprobadas en el Congreso o de iniciativas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional han tenido lugar en estos años para transformar de manera efectiva la realidad de las mujeres como un sector
sector de relativa vulnerabilidad, debilidad y en algunos casos marginación, exclusión e incluso violencia. Sin embargo, a pesar de todos estos avances que nos hacen sentir a todos nosotros, compañeras y compañeros conscientes de que estamos trabajando por fortalecer un proyecto que construye igualdad, que tiene entre su principal bandera justamente las políticas de inclusión y de restitución de derechos, creo yo que cuando se trata de transformaciones tan profundas que incluyen representaciones simbólicas, valores culturales y prácticas sociales, laborales, económicas y políticas fuertemente consolidadas a través del tiempo, un régimen que ha sido bien descrito y estudiado como de patriarcado, machista, en fin, todo esto que ya conocemos y que casi ya no hace falta discutir mucho, no hay que saldar estos debates tan prematuramente. No hay que darlos por concluidos, no hay que ser frívolos en el análisis de cuáles son los procesos de transformación efectivos, es decir, los derechos que en forma concreta llegan a cada una de nuestras mujeres después de estos grandes avances legislativos o de instrumentos de política de cada uno de los gobiernos nacional o provinciales. En primer lugar, quiero decir que algunos indicadores que habitualmente se toman como en sí mismos una muestra evidente de una lucha ya clausurada, exitosa, suelen ser indicadores superficiales. Tantas veces me dijeron a mí, bueno, 400 años, una institución tan conservadora por fin tiene una mujer, listo, no hay que hablar más del tema. Mirando para abajo el asunto, no mirando solamente esos procesos difíciles, a veces azarosos, y que generan enormes oportunidades, como la extraordinaria oportunidad que la presidenta, la primera mujer presidenta electa por los argentinos, está dando como una lección en materia de políticas y de convicciones acerca de la igualdad de género. Sin embargo, todos sabemos, y deben saberlo todos los militantes que trabajan en el territorio, cuán lejos están nuestras mujeres, las más desvalidas, las más excluidas, las más desprotegidas, de que estas políticas se hayan convertido en herramientas de transformación real de sus vidas. Violencia sexual, violencia psicológica, violencia laboral, violencia simbólica, por cierto, todavía forman parte del entramado cultural profundo sobre el cual hay que continuar trabajando. La segunda cuestión que quisiera decir es que legislaciones nacionales extraordinariamente virtuosas, no solo en esta materia, sino en tantas más, legislación laboral, legislación social, extraordinarias iniciativas que el Congreso de la Nación ha sido protagonista y que tan injustamente es bastardeado por los discursos opositores, tratando al Congreso de la Nación como una mera escribanía donde no se debate nada, se obedece todo y no se transforma ninguna realidad en el país. Quiero decir que después hay que descender al territorio, a las jurisdicciones provinciales en este país federal, para ver cuán poco, cuán tarde, cuán lentas llegan esas transformaciones a convertirse en políticas efectivas por parte de los gobiernos provinciales que tienen a su cargo ponerlas en marcha. Y quiero también decir algo para provocar un poco de reflexión entre todos y todas. Cuando los temas que tienen que ver con las problemáticas de las minorías, las problemáticas de los más débiles, las problemáticas de los desprotegidos, de los excluidos, que pueden ser muchas, las problemáticas de los pueblos originarios, de las mujeres, de los diversos, de la problemática de la diversidad, los temas que no son solo marginales por haber estado marginados de la agenda, sino que convierten en sectores minoritarios, no necesariamente desde el punto de vista cuantitativo, pero sí desde el punto de vista del poder real que tienen para ejercer en plenitud sus derechos ciudadanos. Si cuando estas banderas, cuando estas luchas no trascienden a los sectores
directamente afectados e interesados en su resolución, es que todavía falta mucho por hacer. Cuando en estas mesas de debate sobre las problemáticas de los derechos de las mujeres estén sentados los varones, entonces habremos dado un gran progreso. Porque si no conseguimos comprender entre todos que construir una sociedad de iguales, también entre varones y mujeres, es una tarea de toda la sociedad en su conjunto, cuando salimos de la marginación de la lucha hacia la conquista de la conciencia de ese derecho por parte de la comunidad en su conjunto, ahí es cuando podemos decir empezamos a saldar la deuda. Por último, no debe perderse nunca de vista, en mi opinión, que en cualquiera de estos temas que habitualmente la derecha conservadora dice no es momento de discutir habiendo tantas prioridades, es importante comprender que la clave socioeconómica y cultural que viene añadida es fundamental para no frivolizar la discusión. No se trata de que yo pueda ser diputada, que yo pueda ser rectora, que ya lo haya sido. Eso no es una muestra, a veces más que del azar, las circunstancias y factores imponderables que no alcanzan a ser una evidencia clara de que en Córdoba las mujeres hemos superado las barreras del conservadurismo y del machismo más retrógrado, que solemos ser ejemplares en esa materia. Dicho sea de paso, me siento especialmente orgullosa de que la presidenta haya pensado que esta mujer, sin militancia política previa, con una larga militancia universitaria, haya podido no solo ser candidata de este proyecto extraordinariamente generoso, sino además encabezar la lista y ser la fuerza política que más creció en Córdoba y del kirchnerismo en el país. Para terminar, las mujeres solemos querer mucho más por razones probablemente ancestrales que tienen que ver con la lucha, con el esfuerzo, también con la marginación, con lo esforzado que tendemos a creer que se consiguen los resultados, que la victoria se construye militando. Así que este lema francamente no se expresa muy bien. Muchas gracias. Por empezar, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo lo primero que tengo que decir es que compartir panel con Mara Bravo y con Carolina Foto me da muchísima vergüenza. Vergüenza les debería dar a los que me invitaron, pero bueno, ya me invitaron, me toca. Bueno, cuando me invitaron, justamente el título de la charla, que era, siempre son esos títulos muy abiertos, ¿no? Para que uno diga más o menos lo que se le ocurre decir. Pero me inspiró a lo siguiente, en realidad era un título que hablaba de, bueno, las mujeres en el proyecto nacional, deudas y avances. Yo, por supuesto que lo primero que pensé fue en la cantidad de sanciones, de leyes que se sancionaron, en la cantidad de oficinas que se crearon, la gestión de todo esto. Me imaginé que alguna de mis compañeras de panel lo iba a decir mucho mejor, entonces lo dejé de lado y, por suerte, la presidenta Carolina, que muy bien hizo un repaso de algunas de las leyes más paradigmáticas de esta época, que buscan la igualdad entre varones y mujeres. Pero también pensaba cómo este último tiempo, cómo esta década, había estado tan signada por esa famosa, y voy a decir un cliché, ya está, que es un cliché, batalla cultural, ¿no? Por haber venido a romper con el sentido común, a ponerse al mismo acople. Soy yo. Estamos en el aire. Bueno, entonces decía que una de las cuestiones de esta época, de estos últimos años, es, desde el kirchnerismo, es cómo se vino a dar un golpe al sentido común, que es general, ¿no? Con cada lucha, con cada pelea que se da, en realidad se está disputando eso, se está disputando sentido. Cuando se discute sobre la concretización de la justicia, más allá de los cambios concretos que vayamos a lograr de acá a 20 años o no sé cuánto, dentro del Poder Judicial, en realidad lo primero que se está generando es un sentido común diferente. Ahora el tachero dice, mira, estos hijos de puta no pagan impuestos. Bueno,
la cosa es así y el rol de los medios en la generación de sentido es una cuestión fundamental. Y acá, bueno, acá entramos en qué es lo que están diciendo los medios de comunicación sobre la mujer. Cómo ven a la mujer, qué es lo que nos hace pensar a nosotras y a nosotros que es una mujer. Esto es lo peligroso. Yo por eso voy a hablar un poco desde mi experiencia, que es haber transitado la caja boba desde adentro desde hace 4 años, entré medio de casualidad y ahí, de alguna manera muy extraña, tal vez me convertí un poco en un referente, pero solamente porque no había nada que discutiera eso. De verdad no había nada. Yo me fui haciendo feminista por intuición casi, porque me iba dando cuenta de, pero acá en la tele, ¿qué somos las mujeres en la tele? Y verdaderamente creo que hay una disociación muy, muy fuerte de lo que somos las mujeres en la tele y de lo que somos las mujeres en la realidad. La disociación es en general, ¿no? La tele no refleja la sociedad en absoluto, pero mucho más fuerte me resulta a mí, por lo menos, la distancia entre lo que la tele muestra que es la mujer y lo que somos las mujeres en la realidad. En la tele las mujeres son todas lindas, son todas un poco tontas. Si no es tonta, bueno, por lo menos es un sujeto pasivo, es una boludita que tiene que estar ahí mirando, siempre mirando qué es lo que hacen los varones, o al servicio de qué es lo que quieren los varones, llevando el sobre a los varones, poniendo el culo para que lo vean los varones. Y la mujer en la vida real está muy lejos de ser eso. La mujer en la vida real es la presidenta, es la rectora de la Universidad de Córdoba, después de 4 años de 4 siglos de institución, por ejemplo. Esa es la realidad. Y probablemente tampoco sea tan linda, ¿no? O sí, qué sé yo, pero lo somos de manera diferente. Por lo menos no respondiendo siempre a los parámetros. A mí me pasó algo muy gracioso, se les quiero contar, que yo misma me empecé a quemar la cabeza por esos parámetros que pone la tele de belleza, porque aparte comparto camarín con una modelo distinta hace 4 años. Entonces, para mí, yo ya comparto desnudez con una modelo hace 4 años. Hace poco empecé a ir a natación y empecé a un vestuario. Normal. Y empecé a ver cuerpos normales. Las mujeres tenemos el culo caído. Es muy lindo que le quieran hacer eso. ¿Qué quiero decir acerca de esto? Hablando de esto, de cómo la tele no refleja la realidad, ¿no? La mujer en la tele está cosificada. Esto ya también es un cliché propio casi, ¿no? Pero yo me pregunto muchas veces ¿por qué el erotismo llevado a la televisión, que no estaría mal en sí, por qué termina denigrando a la mujer? ¿Por qué el erotismo en la tele termina siendo que un tipo la trata como una cosa o le toca el culo, cuando en realidad el erotismo en la vida privada es mucho más horizontal, ¿no? Nosotros también le tocamos el culo a nuestros maridos. Y más todavía que en la vida real también nos falta muchísimo para lograr una igualdad. Bueno, pero la tele, el asunto con esto es que la tele contribuye a generar ese sentido. Entonces la tele contribuye finalmente a reproducir las desigualdades que después se dan en la vida real. Y por eso me parece que esa batalla ahí es importante, por eso es importante, volvemos a la manera anterior, la batalla de la ley de medios para pluralizar la palabra, para ver si alguien tiene algo distinto para decir de nosotras las mujeres, si nos dan un lugar distinto en esa caja boba que al final tiene tal resonancia que hay que prestarle atención antes de ligrarla, reconocerla como una cosa que siempre sucede de manera muy vulgar, pero que es importante. Es importante a mí en este tiempo también, por ahí les cuento anécdotas, me parece que, qué sé yo, es de lo que puedo hablar. Son válidas, dice mi compañera. Lo primero que me pasó a mí en la televisión fue pelearme con Sofovich. El otro día me lo recordó Juan Pablo Reyes, me dijo, qué bien, Julita, cuando te enfrentaste a Sofovich. Y yo ya me lo había olvidado porque pasó hace 4 años, entonces fui a YouTube a ver cómo había sido, y la verdad es que había sido malísimo. Había sido 2 segundos donde yo, de plano, se me ocurrió decirle, vos sos machista. Y eso fue todo lo que pasó. Generó tal revuelo que él hizo frente a Sofovich, que no es que yo sea una heroína ni muy valiente, pero evidentemente nadie le había venido a decir nada en la tele a Sofovich.
Entonces ahí de verdad estamos hablando de un enorme vacío discursivo respecto de eso, ¿no? Sí. También cuando se dan ciertas discusiones que para la política ya están saldadas, después uno ve esa misma discusión en la tele y realmente se impresiona de lo conservadores que pueden ser los periodistas negros. Nosotros tenemos una ley, la ley de violencia contra las mujeres, que es una ley que cambia de paradigma, que es una ley que valoriza a la mujer, que la pone en pie de igualdad con el varón en todos los ámbitos donde las mujeres nos interrelacionamos. Ahora bien, cuando se habla de la mujer en la tele, hay discusiones que uno escucha que no lo puede creer. Entonces es como que la política corriera por izquierda todo el tiempo, hace sentido común televisivo, y es algo que hace que finalmente, no sé, que aparezca yo o algunas cosas similares, parezcamos locos ahí adentro, cuando en realidad en el Congreso los senadores, hay un senador presente, no sé, no, porque son viejitos más bien, digamos, hay un promedio de edad elevado, que están siendo mucho más modernos de lo que es la gran mayoría de los periodistas que hacen televisión, o de la gente que opina en la televisión. Cuando se hablaba, toda esta semana se habló mucho de la B, y la discusión en la televisión todavía es si es mujer o es varón. ¿Es mujer o es varón? ¿Tiene pito o no tiene pito? ¿Es mujer o varón? Muchachos, ya está saldado eso. Se dijo en una ley que se votó en el Congreso. No hay discusión si es mujer o varón. Su género es el que aquella estamos más adelantados que la tele. Pero la tele sigue reproduciendo sentido todo el tiempo, porque uno se encuentra todo el tiempo teniendo discusiones, o cualquiera, en la vida, que te das cuenta que lo que está repitiendo siguen siendo esos conceptos. Ahora, hay una cultura patriarcal tan naturalizada, pero tan naturalizada, que esa es una de las batallas más difíciles de dar. Es verdaderamente... A mí me está resultando muy difícil. Hay una escena en una gran serie norteamericana, que disculparán el fallismo, pero los norteamericanos saben hacer series, no así tanto aquí en Argentina, que se llama Mad Men, en donde hay una chica que es bastante avispada que se pone a conversar con una activista que milita por los derechos de los negros. La serie transcurre en los 60. Y entonces el activista en el bar le dice que se la quiere levantar, entonces hace el canchero con toda su parla. Le dice, bueno, que por ejemplo los negros no tienen posibilidad de acceder a ciertos niveles de poder, y los negros estudian un montón y por más talentosos que sean, nunca van a llegar a ser jefes en una empresa, ni jueces, ni esto ni lo otro. Y la chica lo mira y le dice, es lo mismo que me pasa a mí. Y el pibe abre los ojos grandes y la que no y dice, ¿qué? Ay, no, nada que ver, no entendí nada. Y está claro, ¿no? Se vio mucho antes cómo había minorías que necesitaban tener derechos, luchamos por ellas, pero de la mujer no se termina de entender y de pensar que todavía estamos en pie de igualdad. Como decía Carolina hace un rato, bueno, ya hay una presidenta mujer, ¿qué más querés? Ya hay una rectora, ¿qué más querés? Bueno, señores, no, esto no resuelve todo. Esto es señal de que estamos empezando a resolverlo. También sería eso mi parte de entender que hemos recorrido un camino hasta acá. Un camino importantísimo donde fuimos ganando espacio, pero todavía está, como digo, muy naturalizado, muy gustado ese sentido común que termina denigrando a las mujeres. Se trata para mí, la imagen es como la de un elefante, pienso que yo lo veo muy claro, saca adelante el elefante, pero es invisible. Entonces, no... Bueno, por ahí tengo un compañero al lado, no lo veo, creo que es un elefante, no lo veo, pero sí está, yo lo veo. Entonces nuestra
echándole por lo menos gotitas de pintura al elefante hasta ver si en algún momento lo terminamos de colorear todo, para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, ya para terminar, yo lo puedo hacer más corto porque seguramente hay muchísima gente con cosas mucho más importantes para decir. Creo que ese es el trabajo. Digamos, cuando exhibiste el elefante, ir echando pintura, y esto es una tarea militante que no podemos engañar. Cuando uno milita, siempre que lo dicen, la tarea es todo el tiempo estar quemando el coco al del lado. No te puede ser diferente el del lado. Bueno, en este sentido también. Cuando el de al lado no ve ese elefante que existe esta cultura patriarcal, bueno, militalo. Todo el tiempo lo tenés que contar cómo son las cosas. Por otro lado, nos tocan tiempos interesantes, nos tocan tiempos de ruptura. Por algo estoy sentada frente a la primera rectora. Perdón por insistir, pero que me copa. Es la primera rectora de la Universidad de Córdoba después de 4 siglos de existencia de la Universidad de Córdoba. Esto habla de un cambio de paradigma que estamos empezando a vivir. Entonces, mujeres, varones que notan ese cambio de paradigma, aprovechémonos del momento, hagámonos cargo del rumbo de esa historia. Hay una maldición china, siempre la cita Dorio, por eso yo no sé si es verso de Dorio, porque estamos hablando de compañero. No sé si es verso de él o si de verdad es una maldición china, pero a mí me gusta, y es que dice, ojalá te toquen tiempos interesantes. Ese ojalá, y en forma de maldición, es algo así como, ahora te vas a tener que hacer cargo, no te podés hacer el tonto. Los tiempos interesantes son estos que nos están tocando. Estamos siendo testigos de un momento político con muchísimos avances y rupturas, y en el sentido de la cuestión del género también estamos siendo testigos de la primera presidenta mujer, de toda una primera camada de presidentas mujeres en Latinoamérica. Eso nos tiene que enorgullecer muchísimo y nos plantea una responsabilidad enorme, que es esa de la victoria se construye militando. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. La verdad que es una enorme alegría volverlas a encontrar un año después a los militantes de todo el país de la Corriente Nacional de la Militancia. Hace un año que nos juntamos en la décima y seguimos creciendo y seguimos federalizándonos. El encuentro fue en Buenos Aires, ahora este encuentro es en Rosario. Cada vez somos más, cada vez nos comprometemos más. La Corriente Nacional de la Militancia sigue creciendo, sigue comprometida, sigue luchando por el movimiento nacional y popular y por el avance de los proyectos que encabeza nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy el tema que nos toca es el tema de las políticas de género, avances y desafíos. Pensemos que hace 66 años las mujeres no votábamos. Que con la llegada de la democracia, estamos a pocos días de los 30 años de la recuperación de la democracia, se han hecho enormes avances. Que los primeros años de la democracia tuvieron que ver con saldar deudas pendientes, como una cuestión tan elemental como lo que fue conquistar la patria potestad compartida. En el año 85, para los que tenemos más edad, acá nomás, las mujeres no teníamos la potestad para decidir la vida de nuestros hijos. Hasta el año 87 no nos podíamos divorciar. Teníamos que seguir unidos jurídicamente con aquella persona a la que no queríamos más. Recién en el año 91 las mujeres pudimos entrar, mejor dicho en el 2000, porque la ley se votó en el 91, pero recién en el 2000 se reglamentó la ley de cupo que permitió incorporar al menos un 30% de las mujeres a los cargos electivos. Y hoy en Argentina somos uno de los pocos países, porque son muchos los países que tienen ley del cupo, pero pocos los que la cumplen, que cumplimos y superamos la ley del cupo. Y como decía Julia, con la llegada del kirchnerismo no solo hubo una fuerte política de ampliación de derechos, sino que se cambiaron las lógicas y los sentidos en relación a los derechos y a las políticas de género. Como
Carolina las enumeró a las leyes, yo voy a tomar solo algunas donde se ve claramente el cambio de paradigma, el cambio de concepción, porque los cambios de concepciones son los que nos permiten a la vez los cambios culturales. Y una ley que para mí es paradigmática es la derogación de la figura de advenimiento en el Código Penal. Hasta el año pasado, una mujer violada, el hombre que había violado de ella, se quedaba sin pena con el solo perdón de la mujer. Es decir, si la mujer que había sido violada, violentada, por supuesto en disparidad de poder, presionada por la cultura que dice, bueno, si te casás, todo se arregla, perdonaba, o sea, una legalización de la violación a cambio del matrimonio. Te puedo violar si te casás conmigo. El año pasado estaba vigente esta ley. Entonces la derogación de la figura de advenimiento viene a tomar la lógica del perdón por la comprensión, porque paso a formar parte de una institución como es el matrimonio que perdona todo hasta la violación al interior del lecho conyugal. Otra de las leyes, por supuesto, que rompió la lógica imperante, obviamente, es el matrimonio igualitario, donde podemos decir claramente que nadie decide a quién, nadie le puede imponer a quién amar, nadie le puede imponer a quién desear. Y otra ley que también es fundamental para las políticas de género y para demostrar cómo el cambio del kirchnerismo, que nosotros sabemos es claramente un cambio ideológico, es la ley que se llama de la empleada doméstica, que no se llama así, ley de trabajadora de casa de familia, porque anteriormente a esta ley, las personas, que obviamente son mayoritariamente mujeres, que trabajaban en tareas domésticas, que se supone históricamente, y luego voy a hablar de esto, que no son rentadas, trabajaban en condiciones del siglo XIX, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin licencia por enfermedad. Esta ley viene a romper la lógica de que el trabajo de la mujer en el hogar, y con más razón, como empleada en el lugar de otra mujer o de otra familia, es un trabajo como cualquier otro y que tiene que ser con los mismos derechos. Entonces, lo que tenemos que valorizar para que las leyes se hagan efectivas y lo que tenemos que trabajar con el cambio cultural es la lógica que subyace a todas estas políticas. Porque seguramente, si yo les hubiera dicho hace 5 años atrás, cuando ya teníamos un enorme avance que todavía seguía funcionando la lógica de una figura como el advenimiento, nos hubiéramos asombrado justamente de pensar esto, que los cambios culturales se dan en la vida cotidiana y se dan en la lógica también de las leyes. En los últimos 30 años han sido 41 leyes los que beneficiaron o trabajan sobre las políticas de género. De esas 41 leyes, 16 se votaron en esta década, o sea, el 41% de las leyes. Las mujeres, obviamente, acá se dijo, hemos avanzado fuertemente en la política, no solo tenemos una presidenta mujer, hemos tenido una ministra de Defensa mujer, la presidenta del Banco Central es una mujer, un cargo históricamente ocupado por hombres. No solo es la primera vez en la historia de una mujer es rectora de la Universidad de Córdoba, sino también es la primera vez en la historia de una mujer que se autodenomina feminista, conduce el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados. Son enormes los avances que hemos hecho en relación a estos temas. Pero también tenemos que saber que al interior de la Cámara de Diputados, donde las mujeres tenemos protagonismo, donde tenemos más del 33% de lugares, esto no se replica de igual manera, por ejemplo, en la presidencia de las comisiones, solo el 22% de las mujeres presiden comisiones. La distribución entre las comisiones y las presidencias de las comisiones, las mujeres fundamentalmente ocupamos la presidencia de la Comisión de Educación, de Salud, de Familia, es decir, aquellas que están relacionadas con la lógica de lo que sería la tarea de la mujer, y sin embargo tenemos un mínimo porcentaje, no solo en la conducción, sino en la participación de comisiones como la de Industria, como la de Presupuesto,
etcétera, etcétera. No es Feletti que estoy compitiendo con la Comisión. Esto nos demuestra que es mucho lo que falta y que para eso tenemos que seguir trabajando y tenemos que, como se dijo claramente acá, trabajar con las pautas culturales. Una investigación del 2010 hecha entre el Instituto de la Mujer y el INDEC dice que el promedio de tiempo que ocupa una mujer en las tareas domésticas es de 37 horas semanales. Pensemos que la jornada laboral es de 45 horas. Las mujeres promedio ocupan 37 horas para las tareas domésticas, de las cuales 24 horas también las ocupa para el cuidado de los niños o de los mayores. Sabemos que la prolongación de la vida trae un nuevo problema a nuestra sociedad, que es el cuidado no solo de las nuevas generaciones, sino de las generaciones mayores. En cambio, el promedio del tiempo que ocupan los hombres en las tareas domésticas es del 15%, ¿sí? De 37 a 15. Y esto obviamente se ve reflejado en el acceso que tenemos las mujeres a los puestos de trabajo. En los puestos jerárquicos, lo que ahora se llama el seno de las empresas, que antes se llamaban las gerencias generales, solo acceden el 7% de mujeres. Y las que acceden es con un 43% de sueldo menor. En los sectores populares, aquellos que acceden al trabajo informal, el sueldo promedio de una mujer es 3.200 y el sueldo promedio de un hombre es de 4.300. Perdón, sí, de 4.300. Y en el trabajo formal, el sueldo promedio de una mujer es 6.500 y de un varón es 8.800. O sea, son muchos los avances que lo sabemos, que si no cambiamos las dinámicas familiares, las responsabilidades, las políticas empresariales y la combinación de estos dos factores que hacen al compartir las responsabilidades en el hogar y que esto permita el acceso de igualdad de derechos de las mujeres a los lugares de trabajo para su desarrollo pleno, para la igualdad salarial, estos disparidades de poder que generan la violencia de género va a seguir subsistiendo si las condiciones, parece una protesta, objetivas siguen siendo las mismas. No vamos a poder hacer la transformación por la cual estamos luchando y que tanto hemos avanzado en esta década. Acá también se han hablado de los temas culturales, no voy a repetir ya lo que se dijo de los medios, pero lo ha vivido esta provincia. Un candidato a gobernador y un nuevo candidato a diputado como Miguel del Cel, reivindicando la prostitución, haciendo el ojo de tocarle la cola a las mujeres. Y esto va junto con un afiche que el año pasado hizo la empresa de cerveza Schneider, que había la boca de una botella, el pico de una botella, y decía: perdón por buscar el roce arriba del Monti. Hace un año todavía había una empresa de publicidad que fomentaba el abuso de las mujeres. ¿Qué es el roce en el dónde, sino la violación y el abuso sobre el cuerpo del otro? Entonces, son muchos los cambios culturales que tenemos para adelante. Ni hablar de la enorme, tenemos una hermosa e importante ley de educación sexual que viene el Ministerio de Educación haciendo un esfuerzo enorme. Las provincias han avanzado mucho, sabemos que tenemos deficiencias, pero tampoco creamos los discursos derrotistas que nada ha pasado en el interior del país, porque esto no es así, pero también sabemos que en nuestro país seguimos teniendo un 16% de embarazo adolescente y que ese porcentaje en los sectores más vulnerables sube al 25% como en los países más pobres de África. La educación sexual, los métodos anticonceptivos, la atención en la prevención del embarazo de las adolescentes es fundamental para el cuidado de nuestras niñas y para que puedan tener una vida digna. Claramente es mucho lo que hicimos, es mucho lo que falta en base a todo esto que hemos conversado entre las tres. Es mucho lo que tenemos que seguir militando y es mucho lo que tenemos
El pasado está presente en múltiples manifestaciones, como lo que decías recién de la propaganda, y en el verano, las declaraciones de Chiche Duarte, que vuelve a hablar de un discurso que retrocede 2 siglos, diciendo lo mismo que decía, lo que no nos dejaba votar hace 66 años, que las mujeres no teníamos las capacidades para tomar decisiones ciudadanas. Y estos dichos de Chiche Duarte no fueron hace 66 años, fueron hace unos meses. Y si a esto le sumamos los dichos de esta semana de Durán Barba, hablando de Hitler como una persona maravillosa, y si también recordamos que la semana pasada en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires, una médica denunció a una mujer que sangrando llegó al hospital con un aborto mal hecho, desangrándose la denunció, y un juez, un fiscal y un policía que tuvo la locura y el atrevimiento de meterla presa, detenerla en el medio del sangrado. Esto nos tiene que llevar a estar sumamente alerta, como dice nuestra presidenta, de los retrocesos. Hemos avanzado mucho en el peligro de en la puerta de la esquina. Las batallas culturales, las damos en la política, las damos en el medio de comunicación, las tenemos que dar al interior de los hogares, al interior de nuestros vínculos, al interior de nuestras escuelas. Como dice nuestra presidenta, no hay buen gobierno si no hay una buena sociedad que la acompaña. Es también nuestro deber militante no discriminar, es también nuestro deber militante garantizar igualdad de salarios a las mujeres y a los varones. Es nuestro deber militante no permitir que accedan a cargos ejecutivos y legislativos hombres que discriminan, hombres y mujeres que discriminan. Por eso, la alegría de trabajar, por eso la alegría que cada vez seamos más en la corriente nacional de la militancia. Y estaba leyendo, porque mañana tengo que ir a una radio a hablar sobre el Día de la Militancia, entonces voy a terminar con un escrito que había de Gaspar Campos, que como ustedes saben es la casa a la que llega Perón el 17 de noviembre del 72. No es que lo pusieron los militares, estaba puesta por aquel que construyó la casa y que me pareció muy significativo. Dice, ni temerariamente, decía, ni temerariamente ni tímidamente.